Recibí mi primera copia de Muestras del Rock, no pude más de felicidad. Un hermoso, revelador y divertido libro que a través del texto de Barbie y dibujos de Power Paola homenajea a pioneras históricamente invisibilizadas que han impactado y forjado la historia del rock tal cual lo conocemos hoy. Pioneras que a través de sus voces, canciones, verdades, creaciones, decisiones artísticas o ejecutivas fueron transformando la industria de la música y construyendo su carrera a su manera, a su medida. Pioneras que desde distintos puntos del planeta atravesaron el tiempo y el espacio y nos transformaron. Así comienza el prólogo de este libro escrito por Francisca Valenzuela, quien escuchábamos recién, y con eso le damos la bienvenida a la música, productora, difusora, 2 veces nominada al Grammy, Barbie Recanati. ¿Cómo estás, Barbie? Muy bienvenida. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Acá todo bien, caluroso te diré. No tanto como Buenos Aires, pero caluroso. Acá también, igual justo me agarran en Mendoza, así que estoy más cerca de lo que debería. Mira, pero querida, cruce la cordillera, acá la esperamos y nos tomamos una cerveza para hablar de Sí, Muestras del Rock. Muy cerca. Yo me estoy yendo, estoy en la ruta, pero veía ahí la cordillera y estaba para pasarla caminando. Sí, ¿viste? Bueno, tengo un montón de preguntas para ti, Barbie, respecto a este bonito trabajo, Muestras del Rock. Yo aprendí un montón, y eso que yo he estudiado mucho respecto a representación de mujeres en el mundo pop, y aquí hay un montón de figuras que aparecen novedosas incluso, ¿no? Son 49 historias y lo primero que te quería preguntar es por tu curatoría, porque partes desde, yo decía recién, la prehistoria del rock, las abuelas del rock, hasta llegar a finales de los 80, y aún así hay algunos nombres que a muchísima gente le podría parecer, y tú lo adviertes, ¿no? Al inicio del libro, y sí están en tu lista de Spotify, Muestras del Rock, en donde sí aparece gente como Cher, como Stevie Nicks y otras, pero que no aparecen en el libro. ¿Por qué están las que están? Bueno, varias razones, pero la inicial es porque la idea de Muestras de Rock, que a mí me ofrecieron hacer un podcast, y ese podcast era sobre mis ídolas musicales, que era algo muy personal y caprichoso, que no tenía una explicación, pero cuando lo empecé a hacer, me fui encontrando con un montón de otras cantantes e historias que yo no conocía, que eran muy importantes para la música que yo sí escuchaba. Entonces ahí decidí armar como un mapa de principio a fin de artistas que un poco que a mí se me habían escapado, otras que no, pero era un poco la historia que a mí me hubiera gustado conocer cuando presente y era fanática del rock. Entonces son todos paralelismos a la música que yo escuchaba. Uh-huh. Por eso hay muchos artistas que tal vez vienen más de la mano de, no sé, de un pop más melódico, porque yo no escuchaba la música. Pero sí hay un capítulo sobre punk. Claro. O sí un capítulo sobre punk. Porque tiene que ver mucho con la música que yo escuchaba, y decir, esta historia que yo pensé que conocía también, qué pasaba con esos artistas. Y por un lado, comienza con lo que tal vez el gen de cómo nace el rock en el mundo, con la primera historia que sin dudas, sin esa historia no existiría el rock, y tercera con la llegada de Internet. Barbie, estamos teniendo problemas serios para entenderte porque se corta. En algún momento sé que estás en ruta, sé que estás moviéndote. No sé si podemos llamarla de nuevo a ver si tenemos más suerte en una nueva conexión. Barbie, no te vayas de ahí, te vamos a llamar de nuevo. Mientras yo voy a hablar un poquito del libro y de lo que aparece acá. Es un libro que además es muy, muy bonito. Como decía, está ilustrado y escrito a mano, porque los textos son de Barbie, pero se los pasó a Power Paola para que ella los escribiera a mano. A lo largo de todo el libro son estas 49 historias de mujeres fundamentales para la historia del rock. Y ella hablaba, ¿cierto? Nos contaba recién, y esto lo dice en la introducción del libro, que esto parte como esta invitación que ella recibe para hacer para Futuro Rock, esta radio argentina, esta serie de podcasts que ustedes pueden encontrar en Spotify, llamada Muestras del Rock, en donde ella parte entusiasta, ¿cierto?, por la música que a ella le interesa, que por supuesto tiene mucho más que ver con el rock y el punk, y a través de estudiar a estas mujeres influyentes de estas áreas empieza a tirar ahí la línea
línea y a encontrar el árbol genealógico de todas estas mujeres, y eso es un poco lo que vamos descubriendo a lo largo de estas 49 historias que parten muy, muy atrás, parten incluso antes de que conociéramos el concepto de rock. Barbie, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. No sé cómo ustedes me escuchan. Sí, te escuchamos bien. El problema es que se corta y es tan interesante lo que tienes para decir que ahí te perdemos. Mira, hay dos preguntas básicas que yo pensaba mientras estaba leyendo el libro. La primera tiene que ver con algo que tú dices a lo largo del libro y que tiene que ver con la invisibilización, ¿no? Y cómo muchas mujeres hicieron cosas muy radicales, muy jugadas, como, por ejemplo, la composición sonora que va a dar pie al rock mucho antes. Hay una parte donde tú dices, ¿no?, que la madre del rock ya estaba haciendo rock cuando Elvis tenía 3 años. Mucho antes de que aparecieran estas figuras masculinas que las masifican, ¿no? Y ahí preguntaré también por esos descubrimientos. ¿Por qué te pasó a ti como productora y como músico? Primero, ¿no? Como alguien que se dedica a esto, cuando te empiezas a dar cuenta que hay este nivel de mujeres tremendas que sentaron las bases de lo que conocemos como rock. Bueno, creo que fue como una gran casualidad, porque por un lado yo soy muy melómana y me gusta mucho la historia de la música, entonces ya había un montón de información que sí tenía. Y por otro lado soy feminista, entonces en un momento la primera historia que a mí me despertó fue la de Mami Smith. De repente escucho que Mami Smith fue la primera persona en grabar un blues en la historia, y que de ese blues se desprende prácticamente todas las grabaciones que vienen después de artistas afrodescendientes, y yo ya sé que esos artistas afrodescendientes son los que llevaron el rock a la radio, y el blues y el gospel y el soul. Entonces digo, voy a investigar un poco más de esta mujer, porque si esta historia es así como estoy escuchando, Mami Smith es realmente como la que inició todo. Sí, ahora hay algo ahí. Y un poco también... Sí, continúa, por favor. No, digo, un poco también, si era así, a mí me cambiaba la vida. Digo, si de repente era una mujer negra, la primera en haber grabado un blues. Yo me acuerdo que yo ya conocía a Robert Johnson, que es un bluesero muy reconocido y que todos los músicos rockeros aman a Robert Johnson, y es conocido como el primero en grabar blues. Entonces dije, y esto era previo, eran como 5 años antes, y dije, no, acá hay algo. Entonces empezar a investigar sobre esas cosas que sí están, pero que por alguna razón las pasamos por alto, son como nombres pequeños en biografías grandes. Absolutamente, y de hecho yo leía esta historia y me recordaba mucho la historia del cine también, ¿no? Y ahí es un área en donde yo me manejo mucho más, en donde por mucho tiempo se nos dijo a quienes estudiábamos cine y enseñamos cine que todo esto partió con Méliès, básicamente, como el lenguaje cinematográfico, claro. Después del descubrimiento, después del ejercicio técnico de los Lumière, y de repente empezamos a investigar, no, hubo una mujer entre medio que desarrolló lo que nosotros conocemos como cine en términos de lenguaje, que fue yo ahora lo olvidé, pero luego lo voy a acordar. Alice Guy. Y bueno, claro, ¿por qué no sabemos de Alice Guy, no? Y ahí aparece algo que una y otra vez vemos a través de la historia de los distintos ámbitos. Lo vemos también en la ciencia, lo vemos por supuesto en distintos ámbitos, y hoy día está siendo un momento muy emocionante porque estamos recuperando esas imágenes. Y tú dices en un momento del libro, cuando estás hablando de Susie Q, la importancia que tuvo esa imagen de esta mujer rockera en televisión. Y también preguntarte por ese ejercicio, ¿no? Por el ejercicio de representación, y qué sientes tú que sucede cuando mujeres jóvenes empiezan a recuperar esta historia. Bueno, el libro está planteado desde una mirada un poco lúdica y didáctica, y un poco también punk, como un fanzine donde hay como un enojo más adolescente de que me perdí. Pero realmente si lo abrís desde un lugar más antropológico, hay algo que es muy notorio, que es el rock es muy importante para toda la música que escuchamos, y el blues y el gospel, y es de los 1920, 1970. Y en esa época la mujer no podía hacer nada. Entonces, no es casualidad que se la haya invisibilizado en esas historias, pero porque realmente era algo que estaba mal. No podías ir a la universidad, mucho menos podías sacar un disco.
Y ni hablar si no cumplías con los cánones más básicos de si no eras heterosexual, si no eras blanca, si no eras hegemónica, si no eras de clase alta. Entonces, irónicamente, esa prohibición hizo que no nos enteráramos de un montón de historias, pero que todas estas mujeres inventaran e hicieran un montón de cosas que tal vez ni siquiera los hombres se animaban, porque no tenían nada que perder. Sí. Entonces de repente te encontrás, cuando empezás a investigar, te encontrás con que, claro, eran las que estaban detrás del escenario, desde inventando los primeros yates del blues, hasta inventando nuevas sonoridades, como la música electrónica. En el caso de Susi 4, pasa algo como que rompe con todo esto, que es que un empresario se ve en la casa de una hija muy única que escucha a Susi 4 un póster de ella y dice, ¿quién es ella? ¿Y qué es esa estética que tiene? Y gracias a que había una chica con un póster de una mujer haciendo música, hubo un empresario que la tomó y la terminó metiendo en la televisión, en el programa de Fonsi. Claro. Y en ese momento, el mundo entero ve por primera vez a esta chica de campera de cuero y corte ramonero, con un bajo arriba de un escenario, y de ahí, desde Joan Jett hasta el día de hoy, lo que se te ocurra, sale. Porque en realidad era muy poco lo que se necesitaba, pero era nada lo que había. Entonces, ahí es cuando, al día de hoy, 2023, ese argumento sigue ahí en pie, y decís, ¿por qué es tan importante la equidad y por qué es tan importante forzar esa equidad? No por el resultado de lo que vos veas hoy en la televisión o escuches en la radio o un festival, sino por el resultado de la cantidad de música en el futuro que vas a tener, que hoy no tenés porque no ven esa posibilidad en la representatividad. Claro. Claro, y de ahí también la importancia de un libro como Muestras del Rock, que nos permite ir a esas historias, ¿no? Y recuperar este poder de las mujeres que han hecho cosas impresionantes. Ahora dijiste algo de pasada que era con lo que quería terminar, y que yo por lo menos lo he visto mucho en la historia del cine. Es como, ya que no se les ha permitido a las mujeres estar al interior del canon, jugar en las grandes ligas, diríamos ahí, entre comillas, han tenido que armar un camino paralelo, y en ese camino paralelo han inventado cosas que han sido fundamentales. Entonces uno piensa en el caso del cine, Áñez Barda, que es sin duda la madre de la Nouvelle Vague, o Maya Deren en el caso del el cine de vanguardia, ¿no? Y estas mujeres básicamente era como, bueno, ya que no me dejan jugar con su pelota, voy a inventarme la mía propia, ¿no? Y en la música también ha pasado eso una y otra vez, desde lo que tú decías, ¿no? Estas sonoridades que aparecen desde otros lados, como por ejemplo los juegos tecnológicos, producir desde otros lugares. ¿Qué te pasa a ti con ese ejercicio de resistencia rebelde también, que es tremendamente punk, de decir, bueno, do it yourself en serio y transformarlo todo? Y yo creo que es algo que pasa hasta el día de hoy, que la música es un gran negocio, entonces cuando tu producto, mejor dicho, cuando tu música es un producto y está tan cerca de ese negocio, se vuelve cada vez menos creativo y no tenés ganas de perder también eso que vas ganando. Entonces no es de sorprenderse que históricamente, al final, la mayoría de las cosas que se inventaron o que rompieron o que fueron como innovando en la música, son creadas por mujeres que ya estaban expulsadas de ese negocio. Entonces, de nuevo, no tenían nada que perder. Y hoy sigue pasando tal vez como con una escena más alternativa. Pero yo encuentro que al final siempre el gesto más punk y anárquico lo termina en manos de la mujer o de la diversidad. De hecho, en el caso del punk inglés, se termina notando mucho con Slits. La única banda de pibas que realmente destaca en la música punk es súper criticada por la prensa por salir desnudas en la tapa, desnudas tapadas en barro, no es que eran conejitas Playboy. Y son súper criticadas, sus cuerpos son súper criticados, no se las quería dejar salir de gira con otras bandas, se las escupía arriba del escenario 1000 veces más que si fueran los Sex Pistols, se las maltrataba muchísimo solo por ser mujeres, y ellas en un momento, el mercado del punk les parece tan asqueroso y se transforma en un negocio tan grande, que ellas se exilian de esa música. Y una se va a vivir a Jamaica a hacer su vida, la otra se va a vivir al medio del campo,
Y al final ellas eran las únicas realmente punks. Y los demás estaban metiéndose en el negocio. Entonces, ¿de quién nos acordamos? Y de los demás. De los demás que fueron los que terminaron continuando una carrera en ese negocio. Y eso termina pasando en todas las escenas. Hasta que nos enteramos de dónde vienen. Hay que decir que Muestras del Rock, yo lo dije de pasada, pero lo quiero volver a decir, ustedes pueden encontrar los podcasts de donde vienen la investigación de este libro, desarrollado por Barbie Recanati, y además hay una lista hermosa que yo estuve escuchando varias veces mientras leía el libro en Spotify, que se llama Muestras del Rock, donde pueden encontrar a varias de estas mujeres. Una cosa más, se me está yendo el tiempo, Barbie, pero no quiero dejar de decirlo, porque me pareció muy interesante, es que normalmente en el canon, ¿no?, y en el relato mainstream, lo que tomamos es como hombres que pusieron bajo sus alas a mujeres para que estas pudieran llegar a ser famosas, ¿no? Y acá, por ejemplo, tú nos cuentas cómo Joni Mitchell llevaba a todos lados a Bob Dylan y que probablemente no hubiéramos conocido a Bob Dylan si hubiera sido por Joni Mitchell. Y hace poco vi el documental sobre Aleluya de Leonard Cohen, en donde también se habla de Judy Collins, ¿no? Y cómo ella lo animó, o sea, primero graba canciones de él y después lo anima a que cante en el escenario. Es como, sin estas mujeres también hay muchos nombres fundamentales para la historia de la música que también nos hubiéramos perdido. Es interesante cómo esta sororidad va más allá de las mujeres incluso. Sí, completamente. Lo que pasa es que yo creo que muchas de estas mujeres no tenían ningún tipo de sentimiento feminista colectivo, sino que simplemente querían hacer arte, y realmente para hacer arte en estas épocas que fueron las más fuertes del rock nuevamente, era imposible. Tenías que no solamente salirte de la industria musical como la conocemos, sino también tal vez salirte de tu pueblo, de tu familia. Bueno, y el caso de, justo decía lo de Bob Dylan, bueno, Bob Dylan, además de Joni Mitchell, estaba Joan Baez, que era su pareja y todo, pero en el caso de Joni Mitchell, la historia de Joni Mitchell para mí es el ejemplo de todo lo que ocurría en esa época con las mujeres, y le pasó a ella todo junto, porque tiene por un lado el ejemplo de su talento, que era como, bueno, las mujeres no llegan a ningún lado, pero mirá Joni Mitchell, mirá cómo toca, mirá cómo canta, y al final era una chica que había tenido polio y se le habían atrofiado los dedos, entonces por esa enfermedad terminó inventando un montón de otros acordes. Era muy pobre y vivía en la calle y tuvo que dar en adopción a su hija porque no la podía sostener. Entonces sus letras cargaban como un peso enorme, y tal vez los músicos que competían con ella en ese momento eran personas que no necesariamente pasaban por ese sufrimiento. Y después, cuando ella logra su obra maestra, sale en la revista Rolling Stone un árbol gigante contando a cada hombre con el que ella se acostó para poder llegar a ese lugar. Y eso era algo que ningún hombre jamás iba a tener que pasar en ninguna época hasta el día de hoy. Sí. Nunca vas a abrir una revista y vas a encontrar con quién se acostó Julián Casablanca de los Strokes. Como no va a pasar. Y sin embargo, en el caso de Joni Mitchell, ese disco que hoy, según la revista Rolling Stone, es el mejor disco de la historia, en ese momento, hace 50 años, no solamente era un disco pretencioso, sino que ella estaba ahí solo por haberse acostado con, no sé, Crosby. Claro. Claro, y ahí hay también, ¿cierto? Y a mí me parece que Muestras del Rock es muy valioso también por la rebeldía ante el relato. La hegemonía no solamente se construye, o sea, que lo que tú dices, ¿cierto? ¿De quién nos acordamos? Eso tiene que ver con un relato histórico de alguien que contó la historia. Alguien que dijo, mira, esto es lo valioso y esto es lo que se queda afuera. ¿No? Y me parece que es muy entusiasmante vivir en una época en donde mujeres de distintos ámbitos estamos dando la pelea por el relato y diciendo en un momento, no fue así realmente como te contaron, sino bien esto otro, ¿no? Así que por eso mismo, Barbie Recanati, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, por tu generosidad, por el libro y por los podcasts, por seguir enseñándonos esto que te entusiasma y que también compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Nosotros mandamos abrazo ahí al otro lado de la cordillera. Tenemos que ir a la pausa rápidamente y ya regresamos.